Videos muestran a protagonistas del escándalo de la ONG en reuniones en el Ministerio de Hacienda. Exclusivo. Videos muestran a protagonistas del escándalo de la ONG en reuniones en el Ministerio de Hacienda. La unidad investigativa de Noticias Caracol obtuvo los videos de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Hacienda que registraron los ingresos y reuniones de los principales protagonistas del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo UNGET. Esta es una de las pruebas más importantes en poder de la justicia. Una de las evidencias más importantes en poder de la justicia, en el expediente del escándalo de la UNGET, son los videos de las cámaras de seguridad que hace un año registraron los ingresos y reuniones de los protagonistas del caso. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela estas pruebas y el contexto de esos encuentros. Acá tenemos el explosivo audio donde están implicados los ministros de la rata, del más ladrón de Colombia, Gustavo Petro. Ahora, ¿qué dirá esta rata? Donde se ve, gente, las reuniones congresistas y ministros cuadrando para robarse, gente, robarse los recursos bajo contratos para que estos congresistas corruptos aprobaran las reformas del máximo ladrón, del asesino criminal de Colombia, Gustavo Petro, para robarse los recursos. Ahora, ¿qué dirán? Solamente el ministro estaba haciendo eso porque quería salvar al asesino guerrillero. No, era el ministro el encargado de hacer todo ese plan criminal. Y como mirarán ustedes, llegaba el asesor de presidencia. Gente, el asesor de presidencia traía las órdenes a los ministros para que estas ratas se robaran y pagaran congresistas para aprobar las reformas. Y esas órdenes venían directamente del máximo ladrón de Colombia. Estas son las conexiones de estos asesinos. Gente, es comprobado que Gustavo Petro es una rata, es un ladrón, es un criminal, es un violador, es un asesino. Hoy revela Noticias Caracol los explosivos videos donde se ve a un asesor de presidencia en reuniones con los ministros, los congresistas, para robarse la plata de los colombianos. Este es el plan criminal y hoy desenmascaran al máximo ladrón Gustavo Petro. Debe la justicia ordenar inmediatamente la captura de este grande asesino y ladrón como es Gustavo Petro. Escuchen estos explosivos audios. Videos muestran a protagonistas del escándalo de la ONG en reuniones en el Ministerio de Hacienda. Exclusivo. Videos muestran a protagonistas del escándalo de la ONG en reuniones en el Ministerio de Hacienda. La unidad investigativa de Noticias Caracol obtuvo los videos de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Hacienda que registraron los ingresos y reuniones de los principales protagonistas del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo UNGET. Esta es una de las pruebas más importantes en poder de la justicia. Una de las evidencias más importantes en poder de la justicia, en el expediente del escándalo de la UNGET, son los videos de las cámaras de seguridad que hace un año registraron los ingresos y reuniones de los protagonistas del caso. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela estas pruebas y el contexto de esos encuentros. Centenares de horas de grabaciones de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Hacienda registraron hace un año la bitácora de ingresos y reuniones en esa entidad de los principales protagonistas del escándalo de la UNGET. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga una presunta operación de compra de congresistas por parte del gobierno a cambio de millonarios contratos públicos en Córdoba, Arauca y Bolívar. Lea también, Corte Suprema realizó inspección en Ministerio de Hacienda por escándalo de UNGET. Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirector y subdirector de la UNGET, le contaron a la justicia desde hace meses los detalles del direccionamiento de estos contratos desde el Ministerio de Hacienda,
pero fue la reciente confesión que le hizo a la Fiscalía María Alejandra Benavides, la exasesora del entonces ministro Ricardo Bonilla, la que obligó al Exminacienda a renunciar a su cargo. La versión de Benavides fue revelada hace 2 semanas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro, fue una de las frases de Benavides al ente investigador. En este contexto cobran relevancia las reuniones que hace un año tuvieron en el Ministerio de Hacienda los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado, Liliana Vitar y Juan Pablo Gallo y el hoy es representante Juan Diego Muñoz. Todos ellos integraban entonces la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que dio el aval para que el gobierno pudiera endeudarse con millonarios créditos de la banca internacional. La Sala de Instrucción tiene serias sospechas de que los parlamentarios vendieron sus votos a cambio de 3 contratos por más de 92,000 millones de pesos que se tramitarían por la ONDE. En el documento que los llamó a indagatoria, la Sala de Instrucción de la Corte consignó lo siguiente: se tienen acreditadas situaciones ocurridas los días 28 de noviembre y 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14 de diciembre del año pasado que sugieren el posible involucramiento de los aforados, investigados con miembros del Gobierno Nacional, en un posible esquema ilegal de compra de la función legislativa. El alto tribunal documentó esta cronología de encuentros como una evidencia clave en este proceso. Los videos del circuito de seguridad del Ministerio de Hacienda de diciembre de 2023 revelan que mientras estos congresistas aprobaban a cuentagotas los préstamos a la nación, también tenían reuniones con altos funcionarios de esa cartera y desfilaban por los pasillos de esa entidad. El 4 de diciembre de 2023, por ejemplo, ingresó al ministerio la congresista Karen Manrique. Olmedo López ha dicho que la parlamentaria por las curules de Paz en Arauca era la vocera de los demás congresistas en la negociación con el gobierno. De hecho, uno de los contratos prometidos era para el municipio de Saravena. A las 11:16 de la mañana de ese día, Manrique aparece en la recepción principal. Está vestida de negro y carga un bolso color beige. Tras registrarse, sube al 3er piso, cerca del despacho de Ricardo Bonilla. A las 11:31 se encuentra con María Alejandra Benavides. Conversa con ella y permanece en el edificio hasta las 12:19 p.m. Más visitas al Ministerio de Hacienda el 5 de diciembre. El 5 de diciembre el movimiento de congresistas en el ministerio es aún mayor. Los 6 investigados estuvieron ese día casi al mismo tiempo. A las 4:03 de la tarde llegaron Wadid Mansur, Julián Peinado y Liliana Vitar. Apenas 3 minutos después ingresaron al despacho del entonces viceministro Diego Guevara, con quien tenían una cita. La reunión duró 39 minutos. Paralelamente llegaron a otra dependencia del ministerio los parlamentarios Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz y Karen Manrique. Con apenas minutos de diferencia, los 3 subieron a una sala contigua al despacho de Bonilla y esperaron. Poco después los 6 se encontraron allí, y entraron todos a una oficina donde estaba María Alejandra Benavides. Era ella la que manejaba la relación del ministro Bonilla con el Congreso y es la que hoy asegura que su exjefe direccionó contratos. Ese día la última en irse del ministerio fue Karen Manrique a las 5:05 de la tarde. Esta cronología resulta pertinente, pues al día siguiente, 6 de diciembre, estaba convocada una sesión del Comité Interparlamentario de Crédito integrado por estos congresistas. Ese día, sin embargo, solo se aprobó uno de los 3 créditos internacionales que presentó el gobierno a consideración de esa comisión. María Alejandra Benavides le contó a la Fiscalía que el Ministerio de Hacienda
tenía urgencia en que se aprobaran 6 empréstitos más y que por eso el gobierno se movió con todo para obtener los votos de esos congresistas. Fue allí donde aparecieron en escena el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo. El ministro Velasco me llama al celular y me dice: María Alejandra, ¿cómo van los temas? Y yo digo: ¿qué está haciendo el ministro Velasco llamándome? Yo le dije: ministro, estoy esperando la instrucción del ministro Bonilla. Y esto me lleva a un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de esto. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre, votan un solo crédito, es otro de los fragmentos de la declaración de Benavides a la Fiscalía. La siguiente sesión de la comisión. La siguiente sesión de la Comisión Interparlamentaria era el 12 de diciembre de 2023 y hasta entonces 6 préstamos internacionales todavía seguían en el limbo. Para mí es importante que ustedes sepan que el 12 de diciembre a las 7 de la mañana había una interparlamentaria citada. Jaime Ramírez Cobo sabía de la urgencia. Jaime sabía que tenía que gestionar esos cupos indicativos. Él sabía que tenían que salir. Y Luis Fernando Velasco también, dijo la exasesora del Minhacienda. Justamente ese 12 de diciembre las cámaras registraron el ingreso del ministro Velasco y una asesora al despacho de Ricardo Bonilla. Sobre las 2:58 p.m., Bonilla se acerca a saludarlos y de inmediato entran a la oficina. 3 minutos después ingresa allí la asesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, y a las 3:12 p.m. se une a la reunión el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo, quien entra directamente al lugar sin mayores demoras. Se nota que lo estaban esperando. A las 3:15 p.m., Ramírez Cobo sale del despacho, recoge el celular que dejó en un cubículo a la entrada de la oficina y habla un par de minutos con Benavides. Apenas segundos después se ve salir afanado al ministro Velasco del lugar. Ese revuelo en la oficina del ministro Bonilla coincide con la aprobación que ese mismo 12 de diciembre hizo la Comisión Interparlamentaria de 5 créditos internacionales. Solo faltaba un crédito más por aprobarse y por eso se convocó para el 15 de diciembre la última sesión del año de la Comisión Interparlamentaria. Lea también Corrupción UNGE, las reuniones entre funcionarios y congresistas cuestionadas por la Corte. Otras reuniones en diciembre. El 13 de diciembre el ministro Velasco y el asesor Jaime Ramírez Cobo volvieron al despacho del ministro Ricardo Bonilla. Primero llegó Velasco a las 3:07 p.m. Tras una corta espera en un sofá, sobre las 3:12 p.m., se encuentra con Bonilla e ingresan a la oficina privada. María Alejandra Benavides entra detrás de ellos. La charla dura 18 minutos. A las 3:32 p.m., el ministro Velasco sale de la entidad. Jaime Ramírez Cobo ingresa a las 3:51 p.m. a la recepción principal del despacho del ministro, y sobre las 3:56 p.m. se encuentra con Bonilla y entra a su oficina. De allí sale a las 4:28 p.m. Detrás de Ramírez se ve salir también al viceministro Diego Guevara, que estaba en la reunión. Sneider Pinilla, quien ha aceptado su responsabilidad en este caso, le dijo a la justicia que el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo es uno de los protagonistas de este entramado de corrupción. De hecho, fue Ramírez Cobo el que en ese momento le envió a la UNGET este cuadro con los 3 contratos que debían ser direccionados para cumplirles a los congresistas. Es más, es Ramírez Cobo quien le dice a Sneider Pinilla que estaban en riesgo los créditos de la nación si no se tramitaban cuanto antes esos contratos. Según Olmedo López, para tratar un tema así de sensible, el ministro Bonilla lo citó de urgencia en su oficina el 15 de diciembre de 2023
es decir, hace exactamente un año. Imagen captada el 15 de diciembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda menos captura de pantalla. El registro de ese encuentro quedó consignado en los videos de vigilancia. Olmedo López llegó al Ministerio de Hacienda a las 8:28 am. Tenía una agenda en su mano izquierda y el celular en la derecha. Tras pasar los filtros de seguridad, finalmente se acomoda en el sillón más grande que está afuera del despacho de Bonilla y se entretiene leyendo la prensa. A las 8:31 am, Olmedo López apura un café mientras revisa su celular. A las 8:38 am, el ministro sale de su oficina, camina hasta el sillón de Olmedo, le da un fuerte apretón de manos y le hace un gesto para que siga a su oficina. La reunión dura apenas 14 minutos. En medio de ella, a las 8:42 am, María Alejandra Benavides, quien conversa afuera con el entonces viceministro Guevara, revisa su celular e ingresa a la reunión con Olmedo y Bonilla. La reunión termina a las 8:53. El entonces director de la UNGED se despide amablemente y detrás de él salen a la sala Benavides y Bonilla, quien toma un largo sorbo de agua. Lo que hablaron Olmedo y Bonilla en esos minutos es lo que trata hoy de dilucidar la justicia. Olmedo López asegura que el ministro le dio la orden de direccionar esos 3 contratos en Córdoba, Jarauca y Bolívar. Schneider Pinilla ha confirmado esa versión y aportó chats en los que el ministro Bonilla esa misma tarde le envió a él el contacto de su enlace, María Alejandra Benavides.